Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida al canal. Continuando con la resolución de ejercicios, ejercicio número 26. Indicar la cantidad de palabras que hay en una cadena, un string. Sin más, vayamos a ver nuestra parte de análisis del problema. Entonces, entendamos qué es lo que nos quiere decir el ejercicio. Pues nos van a dar una oración, un texto, yo qué sé, el cual contiene palabras. Afortunadamente te dice, están bien escritas. Entonces, no tienes que controlar casos súper raros donde haya, no sé, una secuencia de caracteres nada que ver. Entonces, al menos tienes esa garantía. Pero de todos modos, hay que tener cuidado con ciertos detalles. ¿Por qué? En una oración normal, hablando en una oración escrita en español, hay pequeñas reglas de puntuación que es importante recordar. Por ejemplo, hay lo que son los signos de puntuación. Por ejemplo, el punto final, el punto y coma, la coma, signos de admiración, de exclamación, bueno, son lo mismo, de interrogación, quería decir, o incluso hasta guiones, ¿no ve? O sea, son como separadores de una u otra manera que pueden estar presentes en los textos. Entonces, nuestra tarea es ir a contar palabras en una cadena. Desde cadenas simples como esta, el unicornio feliz. ¿Cuántas palabras tiene? Pues tiene 3. ¿Cómo yo sé eso? Pues puedo ver y digo, aquí hay una, aquí hay 2 y aquí hay 3. ¿No ve? ¿Cuál sería la forma más fácil de hacer esto? ¿Cuántos espacios tiene esta oración? Tiene 2. ¿No ve? Aquí está 1, aquí está 2. Entonces, ¿cuántas palabras voy a tener? Voy a tener espacios más 1. Es decir, voy a tener 3. ¿Ya está? Hay una oración un poco más larga aquí abajo. Eres mi alegría, como agua a la vida. Eres sol que ilumina a mi corazón. En esta oración o en esta frase podemos encontrar un par de detalles. Aquí hay una coma, hay signos de admiración, hay otra coma y hay puntitos finales. ¿No ve? Son elementos que pueden aparecer o no en frases, oraciones. Imagínense en un texto completo, ¿no? Pero en este caso, a pesar de eso, se sigue cumpliendo nuestra pequeña regla. ¿Cuántos espacios hay? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, hay 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 espacios. Por tanto, según la regla de aquí arriba, ¿cuántas palabras debería tener? Espacios más 1. Es decir, debería tener 15 palabras. ¿Se cumplirá la regla? Vayamos a ver. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí está, son 15 palabras. Aún se sigue cumpliendo la regla. Esto es algo bueno de esto de saber, eso de los signos de puntuación. Cuando tú escribes 1, a continuación de ese signo de puntuación va a haber necesariamente un espacio que indique que luego está empezando otra palabra. Entonces, si se dan cuenta, al menos para el trabajo de contar palabras, no va a ser mucho problema. Aún podrías aplicar esto de espacios más 1. Todavía es viable. Obvio que esto sí te puede causar problemas. Si digamos te dijera un ejercicio, dime qué palabras componen a una cadena. Allá. En ese caso tendrías que deshacerte de los signos de puntuación y centrarte en las palabras concretas. Pero eso sería en otro contexto, en otro ejercicio que yo creo que vamos a ver. Buena idea. Por último, la vida sería feliz y nuestro trabajo se limitaría a contar espacios más 1, pero hay un caso súper excepcional en esta regla, que me acuerdo que en su momento me sorprendió porque me ha costado mi puntuación perfecta. Y era algo parecido a esto. Aquí hay una oración. Entonces, el lobo preguntó, guión, ¿dónde vas, Caperucita? Entonces, en esta oración, en teoría, aún se cumple nuestra regla. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero según nuestro algoritmo, lo que nosotros nos estábamos basando es en espacios. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí hay espacio, aquí hay espacio. ¿Qué está en medio de estos dos espacios? Este guión. ¿Y el guión es una palabra? Pues no, no es una palabra, en teoría. Es un signo de puntuación.
no tiene fonética propia, gramaticalmente no puedes expresarlo como algo concreto, es un signo de puntuación, no es una palabra. En cambio, por ejemplo, letras sueltas como esta A, sí se consideran palabras, entran en la categoría de palabras, aunque tienen su propia especialización, pero aún valen. Entonces, en este caso súper raro, excepcional y rebuscado, pues nos fallaría el algoritmo. ¿Por qué? Yo voy a decir, tengo un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 espacios. En teoría debería tener 8 palabras. Pero hemos visto que no es así. ¿Por qué? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienes 7 palabras. Y también tienes 7 espacios. ¿Qué es lo que te ha fallado? Que esto no cuenta como palabra. Entonces, justamente por eso no vamos a hacer el algoritmo de espacios más 1, que es lo más fácil. Si ustedes en algún momento tienen la facilidad de que no les están pidiendo cosas raras como esta de sí, todos los signos de puntuación controla, pues con espacios más 1 eres feliz. Pero en este caso no, porque hemos visto que puede haber un caso súper excepcional como el de aquí, donde un signo de puntuación queda en medio de 2 espacios. No son muy comunes, de hecho, pero existen, así que hay que tener cuidado. Entonces, lo que yo voy a hacer, mi propuesta de solución va a ser recorrer toda la cadena y cada vez que encuentro un espacio, yo sé que todo lo anterior al espacio está compuesto por caracteres, pero no sé cuáles, no sé cuántos. En este caso, vamos a ir formando nuevas palabras a medida que yo recorra mi cadena. Entonces, cada vez que encuentro un espacio, yo pregunto, ¿la cadena que he formado es una palabra? ¿Cómo voy a saber si es una palabra? Va a ser una palabra cuando su longitud sea distinto de 0. Puede darse el caso de que tenga un texto vacío, es otro caso raro. Cuando sea distinto de 0, si su longitud es 1, sea distinto de guión. Si cumple esos dos, pues soy feliz porque lo que yo tengo es una palabra. ¿Cómo es eso? Te decía que el texto iba a estar bien escrito. Entonces no te van a dar cosas raras como, digamos, sí, no, ¿eso qué tiene que ver, no ve? Entonces, básicamente esa va a ser nuestra solución. El análisis es importante, como les digo. Me acuerdo que en sus tiempos este pequeño caso que les prometo que ni se me había ocurrido, me costó puntos. Pero ya, explicado esto y visto las diferentes maneras en las que podríamos toparnos con frases, vayamos a implementar la solución. Como les dije, recorrido sobre una cadena, el normal que conocemos, pero esta vez vamos a ir formando palabritas. De tal manera que cada vez que encuentro un espacio, evalúo lo que haya formado. Si es una palabra, pues mi contador se incrementa. Si no es una palabra, no se incrementa. Y continúo con mi examinación, con mi inspección dentro de la cadena. Entonces vayamos a ver cómo sería la implementación de nuestro código. Estamos en el BlueJ. Como siempre nos creamos un nuevo proyecto, ejercicio 26, con cantidad de palabras. Ya está. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos una nueva clase, le vamos a poner, yo le voy a dejar con ejercicio 26. Pueden ponerle contador o cant palabra, cosas así. Ya. Como siempre, el código que se autogenera no nos interesa. Nosotros vamos a implementar un método, ¿no ve? Esto vamos a agrandarlo un poco porque no puedo ver bien. Va a estar en 30. Ya. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un método que es público, que me debería devolver la cantidad de palabras. Por tanto, mi tipo de retorno es un entero. ¿Qué se llama mi método? Contar palabras. Contar palabras. Ya está. ¿Qué es lo que necesito para contar palabras? Pues la cadena. Dame un texto, dame algo. ¿No ve? Una cadena para inspeccionar. Un string. Vamos a ponerle texto. Ya está. ¿Qué es lo que sigue? Pues me creo mi respuesta. Un int res. Necesito una respuesta que por ahora parte en 0 porque aún no he contado nada. Pero ahí está. Existe mi variable respuesta. ¿Qué es lo que hago ahora? Dije que voy a hacer un recorrido sobre mi cadena. ¿Y qué tengo que hacer en ese recorrido? Voy a ir formando letra por letra, las palabras que lo componen. Entonces voy a necesitar un string que se va a llamar aux, o podría llamarse palabra. Yo lo voy a dejar con aux, de una cadena auxiliar donde voy formando algo. Como les dije, es nombre de una variable. Pónganle un nombre que sea autoidentificativo. En mi caso yo lo voy a dejar en aux, cadena vacía, aún no tengo nada.
Sigo. ¿Qué es lo que seguía? Pues el ciclo para recorrer mi cadena. Esto normalmente lo hacemos con un for. ¿De qué manera? Variable local de tipo entero que se llama pos, que parte en 0. La condición del ciclo mientras la posición sea menor que la longitud del texto. Texto.length. En cómo va variando, mi posición va variando de uno en uno. Pos más más. ¿Y ya está? Entonces, ¿qué es lo que hago en este for? Pues me ayuda a recorrer carácter por carácter los elementos de mi cadena. Ya. Entonces, en cada momento, ¿qué es lo que yo tengo? Puedo examinar una letra, mi letra actual. Entonces vamos a tener un char, que es mi actual. Ya está. Esta mi letra actual, ¿qué es? ¿De dónde sale? Le pregunto al texto, le digo al texto que me dé su carácter en la posición pos. Ya está. Entonces, en cada iteración yo siempre tengo una letra diferente porque mi pos siempre varía. Entonces, en cada momento tengo una letra actual, la que estoy inspeccionando. ¿Qué es lo que pasa con esta letra? Pues puede ser una normal o podría ser un espacio. Yo sé que si es un espacio, entonces es mi delimitador. Sé que cuando encuentro un espacio, lo que sea que haya formado antes del espacio, podría ser una palabra. Y tendría que preguntar qué es. Entonces, ese sería un caso a controlar. Digo, sí, ¿qué cosa? Si esta mi letra actual es un espacio, es igual al carácter espacio, entonces digo, he llegado a uno de mis separadores, por así decirlo, he llegado a un espacio, por tanto tengo que preguntar qué he formado antes de este espacio. ¿Dónde está lo que he formado antes de ese espacio? Debería estar guardado en aux. ¿Por qué? Cuando tu letra actual no sea un espacio, quiere decir que es una letra, bueno, un carácter. Entonces, tendría que irse a la cadena que estoy formando, a ese aux que estoy formando. Aquí sería así. Si la letra no es un espacio, pues es un carácter normal. Entonces, ese carácter normal quiero que entre a mi cadena aux, a lo que estoy formando. Entonces, aquí sería aux es igual a lo que ya haya formado en aux, concatenado con esta nueva letra que se llama actual. Ya está. Volviendo al if, ¿qué pasa cuando es un espacio? Pues tengo que preguntar, ¿qué es lo que tengo en aux? ¿Qué he podido formar hasta este momento? Entonces, yo necesito saber si lo que está en aux es o no una palabra. ¿Podría hacerlo directamente aquí? Pues sí, puedes. Pero en este caso es como si fuera un trabajito aparte. Por tanto, lo voy a modularizar. Voy a invocar otro método que me diga eso. Yo solamente voy a hacer mi acción en base a lo que me devuelva. Algo así. Voy a tener aquí un sí. ¿Sí qué cosa? Sí, ¿es palabra? ¿Es palabra qué cosa? Lo que he formado en aux. Este método me va a devolver un tipo de dato booleano. Recuerden que un if evalúa una expresión de tipo lógica. Entonces, si el método me devuelve true, quiere decir que aux era una palabra. Si me devuelve falso, no era una palabra y tendría que irme al else. En este caso no voy a tener un else. ¿Por qué? Si lo que he formado no es una palabra, pues no me interesa. Mi contador no cambia y yo continúo con la evaluación de mi cadena. ¿No ve? O bueno, de lo que resta evaluar. Entonces voy a tener esto. ¿Es palabra? ¿Qué cosa? El aux. Vayamos a implementar este método antes de continuar, porque ahí está básicamente lo interesante. Va a ser privado porque me está ayudando solo a mí. Me devuelve un tipo de dato boolean. Se llama es palabra. Ya está. ¿Qué recibe por método? Digo, ¿qué recibe por parámetro? Perdón. Recibe la cadena que quiere comprobar si es o no una palabra. Yo le voy a llamar cat. Ya está. ¿Bajo qué condición sé que algo es una palabra? Pues básicamente si su longitud es distinto de 0 y si es de longitud 1 no debería ser un guión o un signo de puntuación. Según la sintaxis del lenguaje, el único caso raro sería que justo se aísle ese tu signo de, bueno, ese tu guión. Entonces eso es lo que vamos a controlar, porque hemos visto con los otros signos de puntuación como la coma, el punto y coma, los dos puntos, sí o sí hay un espacio, así que no hay mucho lío. No va a existir un caso donde esto se va a aislar, pero sí pasa eso con el guión. Hemos visto, hay un ejemplo ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Voy a tener un boolean res. Boolean res.
¿Qué es lo que yo quiero decir? Yo sé cuando algo no es una palabra. Entonces yo voy a preguntar eso. Voy a tratar de negar mi hipótesis. Para mí lo que me está llegando sí va a ser una palabra. Va a partir en true y voy a intentar negar. ¿Cómo? Mediante preguntas. Digo, sí, ¿qué cosa? Si esta tu cadena, punto length, es igual a 1, entonces quiere decir que solo tiene una letra. Y podría ser el caso de que ese carácter, justo ese carácter sea un guión. Entonces, si la longitud de tu cadena es 1, aquí por si acaso es invocación a un método, para entre paréntesis, ¿ya? Si la longitud de tu cadena es 1 y además ese carácter, ¿cómo sé qué carácter es? Bueno, directamente puedo preguntar con toda la cadena. Y ese cat es igual, punto equals, al guión. Entonces, yo sé que ahí no soy una palabra. ¿Por qué? Soy un signo de puntuación que he debido terminar aislado. Ya está. Aquí, si se dan cuenta, esto es un poco redundante. Podría sencillamente quedarme con esto. ¿Ya? En este caso nos va a servir, porque solamente estamos controlando guiones. Este método te va a servir harto, o bueno, nos va a servir harto cuando vayamos al ejercicio de quiero saber las palabras de un texto. Porque aquí no solamente va a ser el guión, sino vamos a tener que deshacernos de todos los signos de puntuación. Entonces, esta es la misma idea que vamos a utilizar, solo que en vez de solamente controlar el guión, pues vamos a tener que controlar otras cosas más. Pero la idea es la misma. Entonces, yo sé que si esta cadena que he formado fuera igual al guión, o una cadena vacía, aunque eso es súper raro que se dé porque el mismo texto te dice yo te voy a dar un texto bien formado, así que sería raro, a menos que de plano el texto que te entre fuera vacío, pero de todos modos, ¿ya? Aquí está, yo evalúo una palabra que se supone que he ido formando, yo solamente sé que no va a ser palabra cuando sea igual al guión. Si fuera igual a un guión, mi respuesta cambia a falso, mi res cambia a falso, ¿ya está? Caso contrario, si no es un guión, pues va a ser lo que sea, una letra, una A, una I o toda una palabra bien formadita, pero va a ser algo. Entonces, si es algo, pues es una palabra. Entonces, pase lo que pase, yo retorno res. ¿Ya está? Entonces, volviendo aquí, digo, si aux es una palabra, pues mi contador se incrementa porque acabo de encontrar otra palabra. Mi contador estaba en mi variable res y digo res incrementate en 1, res más. Ya está. Ahora, aquí pasa algo interesante, que es algo igual importante que puede, a veces se les va. Como hemos encontrado un espacio, hemos dicho, bueno, entonces evaluaré lo que he podido formar hasta ahora. Una vez que lo evalúas, ya sea que sea una palabra o no, tienes que limpiar tu variable aux, porque ahorita está con contenido. Y cada vez que encuentras un espacio, sabes que a continuación vas a tener que formar una nueva posible palabra. Entonces tu cadena donde vas formando debería estar limpia. Entonces vamos a tener esto. Debajo del if, y mandatoriamente, si encuentro un espacio, voy a evaluar lo que he formado en aux. Y pase lo que pase, luego tengo que limpiar mi cadena. Ya está. Eso sería todo. Terminando el ciclo for, lo que tú retornas es res. Listo. No hay más. Esto sería todo. Como dirían. Mandamos a compilar. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Como les digo, tal vez esto les puede parecer un poco de por qué en otro método si solamente es una pregunta y podrías ponerle aquí. Les dije sí, se puede. Hay varias formas de hacerlo. Pero yo prefiero hacer esto porque en teoría es un trabajo aparte, verificar si es o no una palabra. Y la idea me va a servir a futuro para implementar otros métodos como es un signo de puntuación o cosas así. Así que la idea ya la tienen, ¿ya? Entonces, como les digo, esto solamente es una propuesta de solución que trata de contemplar la mayoría de casos posibles. Ya está. Ha compilado, ok, vayamos a hacer la prueba. Ya, previo, bueno sí, creo que está bien. Ya, aquí sí, lo que les decía. Bueno, vayamos a ver el ejemplo para que vean lo que quiero decirles, ¿ya? Nos va a fallar en 1. Van a ver por qué. Si yo le pongo la cadena, si la más facilita que hemos visto, el unicornio feliz,
te va a devolver ¿qué cosa? Debería devolverte 3, pero te va a devolver 2. ¿Por qué? Aquí hay algo interesante. ¿Se han dado cuenta que estamos en base a nuestro espacio? Cada espacio es el que me indica el fin de una palabra y el posible inicio de otra. Pero, ¿qué pasa con la última palabra? Si volvemos al Paint, la última palabra no tiene un espacio. Sencillamente termina ahí. ¿No ve? Entonces, es como si esto no estuvieras tomándolo en cuenta. Para resolver ese pequeño problema, tienes una de dos opciones. O haces una pregunta así súper extraordinaria que afuera, decir, si AUX se ha quedado con contenido, entonces evalúas y si es una palabra incrementas y no. O para hacerlo más fácil y algo que te puede salvar la vida antes de implementar un algoritmo, puedes tú arbitrariamente adjuntar un espacio al final del texto. De esa manera tu algoritmo no va a cambiar en nada y va a poder funcionar bien. ¿A qué me refiero? Yo voy a poner esto. Texto va a ser igual a texto concatenado con un espacio vacío. Al poner arbitrariamente este espacio vacío, pues es como si estuviera haciendo esto, ¿no? Aquí un espacio. Entonces, como encuentra un espacio, según mi algoritmo, debería evaluar lo que he formado antes del espacio. De esa manera va a considerar la última palabra de cualquier texto. Como les digo, esto es súper arbitrario. Es una solución. No sé si la más elegante, la verdad, pero sí es la más fácil de hacer. Como les dije, la otra sería hacer una pregunta aquí afuera. Si mi variable aux aún tiene contenido, es distinto de cero su longitud, pregunto, si es una palabra, pues mi res se incrementa, caso contrario, no. O incluso aquí adentro podrías hacer una pregunta. Cuando, o sea, si mi posición es la última, entonces hago esto igual. Tengo que evaluar porque sé que tengo una palabra. Pero, para evitarnos todo eso, con esta pequeña línea ya son felices. Mandas a compilar y volvemos a hacer la prueba. Nuevo ejercicio, ok. Vamos a ponerle, bueno, creo que está aquí. El unicornio feliz. Ahí está, te devuelve 3. Hagamos la prueba con el otro ejemplo que habíamos visto. Que no me acuerdo cuál era. Vamos a ver. Entonces el lobo preguntó ¿dónde vas, Caperucita? ¿Lo ve? Le damos la cadena. Ahí está. Yo ya lo tenía copiado. Si le doy OK, te dice, tienes 7 palabras. ¿Tienes 7 palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está, funciona, está controlando esto de no contar como palabra ese guión suelto. Funciona para incluso casos súper extremos como este y debería funcionar para cualquiera. Por ejemplo, si le quieres dar el otro, o podemos inventarnos ahorita uno, como... Entonces le dijo, 2 puntos, un guión, hola bro, yo qué sé. ¿Cuántas palabras hay aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, 5 palabras. En este caso se ha puesto junto el guión, pero no hay lío porque la palabra es hola. No importa que el guión se haya colado ahí. Funciona tu método, que es contar las palabras. Y ya está. Hagan la prueba con otros textos, con otras oraciones. Va a funcionar. Entonces, esto es un pequeño ejercicio para hoy, que es bastante de los clásicos. Normalmente a niveles más fáciles, como que no te voy a dar signos de puntuación, no te preocupes mucho por eso. Donde han visto que un espacio más 1 te soluciona la vida. Pero cuando ya se pone bastante estricto con las reglas gramaticales, pues tenemos que pensar en otras propuestas de solución. Eso sería todo por hoy. Espero que se haya entendido.